Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Verdad a Fondo. Este es un año decisivo en términos electorales. En febrero tendremos la realización de las elecciones municipales y en mayo las presidenciales y congresuales. Un año interesante en términos políticos, nuevos partidos, nuevos rostros que aspiran a ocupar funciones públicas. Quienes salgan electos serán los responsables del destino del país en los próximos 4 años. Y es por esta razón que los ciudadanos debemos saber con exactitud a quienes elegimos, porque muchos ya son rostros conocidos que incluso se han visto envueltos en situaciones a las que hay que prestarle atención. Candidatos que apuestan al olvido. Ese es nuestro tema de hoy. Veamos. Es lamentable tener en el país candidatos que fueron imputados, que están siendo procesados, que son sospechosos, que no tienen forma de explicar la acumulación de riquezas que tienen. Y esto solamente es posible por el régimen de impunidad. La impunidad genera y permite que candidatos que debieron ser procesados y sancionados estén buscando en este momento una candidatura y un puesto de elección popular. Este año, los dominicanos colocarán en puestos públicos a más de 4.000 aspirantes entre diputados, senadores, alcaldes, directores de distritos municipales, regidores y vocales, así como al presidente y vicepresidente de la República Dominicana. En un panorama utópico, los candidatos no deberían tener conflictos con la ley y contar con una hoja de vida impecable, lo que no ocurre con todos los candidatos que tenemos. Iniciemos con Tommy Galán, de la provincia San Cristóbal. En la actualidad, el senador del Partido de la Liberación Dominicana está acusado junto a otros 5 imputados de prevaricación, sobornos y otros delitos en la trama de corrupción desarrollada por la empresa Odebrecht. Hay casos que sobresalen, por ejemplo, el actual senador de la provincia de San Cristóbal, a pesar de que está en el proceso que se sigue en el caso de Odebrecht, sigue presentándose como candidato, un poco burlándose de un sentir popular y lamentablemente con una pobre respuesta del Ministerio Público. Los incidentes frente a situaciones que debemos evidenciar con claridad frente a una acusación que en el caso mío en particular la sustentan 14 páginas que están de contenido impreciso, de contenido subjetivo, de apreciaciones muy particulares, pero con la ausencia total de ningún aspecto, ningún hecho probatorio que pueda comprometer mi responsabilidad civil o penal. Y eso se verá. Tommy Galán tiene una acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht para gestionar obras en el país, cuando era presidente de la Comisión de Finanzas del Senado. Según la acusación, Galán incurrió en falsedad en su declaración jurada de bienes y ocultó 63 millones de pesos para convertir el dinero ilícito en inmuebles. Para muchos, el buscar nueva vez la senaduría tendría como propósito mantener la inmunidad parlamentaria de la que gozan los legisladores. Legalmente, una persona, hasta que se le demuestre sus responsabilidades penales, puede ser candidato. No obstante a esto, la prudencia y principios fundamentales del quehacer político y de la ética mandan y establece que un funcionario que esté siendo objeto de un proceso de tal envergadura como el caso Odebrecht debe limitar su candidatura hasta tanto pueda resolver su situación procesal. No obstante, sabemos que muchas veces detrás de las aspiraciones se busca impunidad para garantizar impunidad y con la impunidad agenciarse inmunidad. Otro legislador que aspira nuevamente a desempeñar un cargo público a pesar de haber sido señalado en actos punibles es el senador del PLD por San Juan, Félix Bautista, quien en este 2020 buscará reelegirse en el cargo. En 2014,
El legislador fue sometido a la justicia por el entonces Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, por corrupción, lavado y falsedad en escritura pública y privada. El expediente judicial destaca que antes del año 2004, el legislador no tenía actividad laboral, empresarial o comercial que justifique la fortuna que ostenta y que incurrió en graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones públicas, como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, y senador de la República, en las cuales se dice utilizó sus funciones para acumular riquezas de manera ilícita. Félix Bautista es un candidato de la impunidad. La única forma que puede ser candidato en este país es porque se ha impedido, se ha obstruido que él mismo pueda ser procesado y pueda ser sancionado por las decenas de acusaciones que ha sido objeto durante su vida política y el ejercicio de la función pública, desde la OISOE hasta nuestros días. En ese sentido, solamente el régimen de impunidad permite que estas personas puedan ser candidatos nuevamente. Bautista ha presentado declaraciones juradas de bienes fuera del tiempo establecido por la ley. Según consta en documentos legales, cuando fue nombrado director de la OISOE, presentó declaración jurada de bienes 8 meses y 4 días después de su designación, cuando el artículo 2 de la Ley 82-79 obliga a presentarla dentro del mes de la toma de posesión. Los archivos de prensa dan cuenta, además, de que supuestamente en 1996, Félix Bautista dejó una deuda de 8,000 pesos por concepto de alquiler en una pequeña vivienda del barrio Mata Hambre, y que se convirtió en un hombre rico e influyente tras su paso por la OISOE, cargo que ocupó hasta el 2010. Año en el que declaró un patrimonio de 16,100,000 pesos, cantidad que según el expediente judicial que tenía en su contra, ocultaba el monto verdadero de la enorme riqueza que había conseguido. Las empresas privadas mías tienen 10 años. En 10 años, esas empresas privadas que tengo han hecho 3 edificios, 3. ROFI 1, ROFI 2 y ROFI 3. Y ROFI 4 es un proyecto a ejecutar, que no se ha ejecutado. ¿Está en construcción? No. Ustedes pusieron en una publicación que ROFI 4 está en ejecución y que le cambiaron el nombre. ¿Qué cambió? Lo que pasa es que eso está al lado del solar que está vacío. Hay una confusión. Sí, al lado que está vacío, al lado de ese solar donde está construyendo esa torre, que ustedes pusieron en el artículo, ahí se va a construir ROFI 4. Pero es solo un proyecto. Y los proyectos que están en la capital, en el barrio de Marchena, Esos son proyectos privados. Continente, Esos son proyectos privados que nos lo han contratado a Elías Hernández. No son propios de ROFI. Por ejemplo, no son propios de ROFI. Por ejemplo, Serigraf, que está en la autopista de las Américas, que es de Leonte Rivera. Leonte contrata a mi empresa para construir Serigraf. O sea, eso es legítimo. Una villa que Leonte tiene en Najayo, Leonte Rivera, contrata a ROFI para que se la construya en el ámbito privado, pero no son propiedad de ROFI. El edificio Belo Horizonte del ingeniero Pimentel me contrata a mí para que yo le haga el edificio, pero no son de propiedad de ROFI. Propiedad de ROFI son 3 proyectos que están concluidos en 10 años. A este legislador se le acusa además de no reportar sus inmuebles a la Dirección General de Impuestos Internos, entidad que informó a los investigadores de la Procuraduría que el ingeniero Félix Bautista, en su condición de contribuyente, no había declarado los inmuebles de su propiedad, los cuales no figuraban registrados en el Sistema de Información Tributaria. En 2015, Félix Bautista fue favorecido con un auto de no al lugar por un juez que estableció que en su contra no existían indicios que comprometieran su responsabilidad. En una entrevista que realizamos el año pasado al ex procurador Domínguez Brito, recordó lo lamentable de la sentencia. A veces no es la presión social, es la indignación o no que causa dentro de tu ser cada uno. Por ejemplo, el caso del senador Bautista era un caso que estaba archivado y nadie me estaba reclamando a mí
que lo aperturara de nuevo. Pero la Y una sociedad vez- siguió muy de No, cerca. ya lo habían dejado porque se había archivado y ya sentía que eso había pasado. Sin embargo, yo no podía estar tranquilo y una vez caminando dentro de mi casa, en ese momento donde tú tienes conflictos existenciales y tú dices, y yo voy a pasar por aquí sin hacer absolutamente nada, y entonces tomo decisiones. Lo que pasa es que en los casos de corrupción, la mayoría de los casos, al final yo salí con muchas frustraciones. Desde los casos de invernaderos, venta de indultos, el mismo Bahía de las Águilas, que yo trabajé tanto, todavía no hubo un preso. Hubo uno que murió en la cárcel y fue fruto de un gran esfuerzo que hice en su momento. Me dolió que muriera, pero debía ser sancionado. En la mayoría de los casos de corrupción, fíjate, los aviones tucanos todavía están en el aire. Y uno asume mucho, uno pone su energía, su salud en búsqueda de que no haya impunidad y al final las cosas no salen como tú quieras. Peor aún haciendo el esfuerzo, hay gente que también manipula y los haters a veces en las redes y dice no hiciste nada y lo dicen desde una mecedora tomándose un trago, un vino, sin nunca haber hecho absolutamente nada, sin saber el sacrificio que cuesta cada una de las cosas. A mí me hubiese gustado menos impunidad. Después de esta sentencia de la justicia dominicana, en 2018 el legislador Félix Bautista también fue sancionado por Estados Unidos por presunta corrupción, principalmente durante los esfuerzos de reconstrucción de Haití, tras el terremoto de 2010. En un comunicado de la subsecretaria del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, se destacó que el senador Bautista usó su posición para incurrir en corrupción, incluyendo lucro con esfuerzos humanitarios relacionados a la reconstrucción en Haití. Una denuncia que no dista mucho de las acusaciones hechas por Domínguez Brito y que a pesar de estas hoy aspira a ocupar una función pública nuevamente. Muchos de los candidatos que han sido objeto de denuncias, de querellas o de imputaciones son con sobradas razones. En el país, estos funcionarios se les ha presentado innumerables pruebas que fundamentan su denuncia. Quiere decir que van perdiendo la credibilidad, la confianza del pueblo dominicano, independientemente que sean electos por sus prácticas clientelares o que con los mismos fondos que han acumulado con la corrupción financien sus candidaturas y agencien y logren una posición, siempre estos funcionarios tienen la etiqueta de la sanción social, de que su riqueza, de que su supuesta prestancia social está vinculado a la corrupción política, al crimen o al delito. Pasamos al actual aspirante a senador por la provincia Barahona por el PLD, José del Castillo Sapiñón, quien durante su función como presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, fue acusado de violar el artículo 146 de la Constitución, que destaca que debe ser sancionada toda aquella persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. Según informes de prensa, el aspirante a senador nombró a casi una docena de personas en la institución por ser familiares y amigos de Charineo Valles Guzmán, quien en ese momento se desempeñaba como presidenta del movimiento político juvenil Decisión Juvenil con Danilo y era una persona muy cercana a Del Castillo Sapiñón. Las personas nombradas devengaban salarios entre 199 y 80,000 pesos. A Charineo Valles Guzmán podemos ver en la actualidad que es pareja del ex funcionario y se les ve hacer campaña juntos. Nosotros necesitamos un Ministerio Público investigando, un Poder Judicial sancionando la corrupción y todo funcionario que se le demuestre y que sea sancionado por un hecho ilícito, por un acto de corrupción, debe ser inhabilitado de manera permanente para ser candidato y para optar por un puesto público. Lamentablemente, la impunidad y la ausencia de sanción y castigo permite que personas que debieron estar con medidas, con sanción de privación de la libertad, intenten nuevamente reelegirse en algunos casos, busquen ser candidatos o busquen funciones de elección popular.
Además del Castillo Sabiñón, también fue sometido a la justicia por el movimiento Marcha Verde para que fuera investigado por su supuesta implicación en un fraude consistente en la emisión de resoluciones que incrementaban el precio de los combustibles para beneficiar a 2 empresas importadoras de productos derivados del petróleo cuando dirigió el Ministerio de Industria y Comercio. A pesar de estas acusaciones, en la actualidad busca convertirse en senador de Barahona. Nosotros, por ejemplo, a finales del año 2018 sometimos ante el Departamento de Prevención y Castigo contra la Corrupción Administrativa un expediente que mostrábamos evidencias que decíamos, le pedíamos, le demandábamos al Ministerio Público que fuera investigada en contra del ex ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón. En ese expediente que presentó la Marcha Verde, mostrábamos cómo están vinculados resoluciones que se tomaron en su periodo con el aumento de los precios de los gas para beneficiar a 2 o 3 empresas importadoras de gas. También mostramos evidencia que presentaban cómo en ese mismo periodo el incremento del patrimonio de este exministro más que se duplicaron. Y nosotros le pedíamos al Ministerio Público que investigara. Nosotros decíamos, no podemos condenarlo nosotros, pero sí estamos presentando evidencia y el Ministerio Público, como defensor del interés común, colectivo, demandábamos que se investigara. Eso hace ya más de un año y la respuesta ha sido cero. Ni siquiera una respuesta diciéndonos que el expediente está mal formulado, no, es que no se responde, es como si no se sometiera, es como si la sociedad dominicana y sus organizaciones no tienen derecho a saber la verdad, no tienen derecho a que efectivamente cada centavo, con tanto esfuerzo el pueblo dominicano pone en manos del Estado dominicano, se sepa cómo se gastó y se sepa si hubo mal manejo. En 2016, el senador Luis René Canaán se vio envuelto en un escándalo por el caso de los aviones supertucanos. Aunque en la actualidad no se ha emitido un fallo y ya no vemos al legislador en el proceso judicial que se le sigue al caso, los informes de prensa recuerdan que el senador PLDista era quien supuestamente recibía el dinero de los sobornos pagados por la empresa brasileña Embraer para garantizar en el Congreso los votos necesarios para la aprobación del empréstito de $93.6 millones con los que compraron los 8 aviones Super Tucano, de acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA. El legislador por la provincia Hermanas Mirabal, quien en la actualidad aspira al mismo cargo, habría sido quien recibió el dinero de manos del coronel Carlos Ramón Piscini Núñez, con quien incluso llegó a viajar a Nueva York y a Brasil para concertar los arreglos del soborno con los representantes de Embraer. Un documento consigna además que 2 de las empresas utilizadas en el país para el envío del dinero ilícito, que supuestamente le era entregado al senador, eran propiedad de familiares suyos. La entonces directora de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier, interrogó al sobrino del senador Luis René Canaán, Samuel Pereira Rojas, quien presuntamente habría recibido $880,000 por los referidos sobornos. Durante todos estos años, la sociedad dominicana ha ido levantando evidencias de los altos niveles de corrupción que existen en el país, cada día más evidente, cada día con más pruebas, con más detalles, y sin embargo la respuesta del Estado ha sido la misma, la impunidad. Muchos expedientes no llegan a levantarse, otros expedientes ya bien formulados igualmente son archivados. Lamentablemente ahora que estamos en un proceso electoral y se pone en evidencia cómo opera ese régimen de impunidad, porque muchas personas que han sido señalados, que hay elementos que muestran que están involucrados en casos de corrupción, sin embargo hoy son candidatos y candidatas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más candidatos que aspiran a desempeñar una función pública y han enfrentado acusaciones preocupantes. No se vayan. En octubre del año pasado, el exdiputado Julio Romero inscribió su precandidatura a diputado por Santo Domingo Este para las elecciones de este 2020.
Sin embargo, se recuerda que este ex legislador, tras recibir presiones de los medios de comunicación en noviembre de 2009, admitió que sostenía relaciones sexuales con una menor de 16 años, a quien embarazó y luego negó la paternidad del hijo. La menor denunció que Romero la llevó a un motel en contra de su voluntad. Otras 2 mujeres también denunciaron que habían sido violadas por el ex congresista, que hoy aspira a ocupar un puesto en el Congreso apostando al olvido de los ciudadanos. También en 2009, la exdirectora de la Dirección General de Migración, Taina Gotró, afirmó en un programa radial que el ex congresista Julio Romero había sido sometido a la justicia por tráfico ilícito de personas hacia Estados Unidos. Dijo además que a Romero se le habría desmantelado un consulado clandestino en su residencia, donde se falsificaba todo tipo de documentos de viajes. Esa es una expresión de que el clientelismo en este momento es el que dirige parte de las estructuras políticas en el país y también dirige la participación política electoral, porque de seguro a él se le permite porque él tiene dinero para financiar estructuras en su demarcación. Entonces, otro candidato con propuesta, con trayectoria, con valores, no puede llegar, porque él debe tener mucha papeleta para poder controlar la estructura de su partido en una demarcación específica. Entonces, es el clientelismo y el financiamiento económico lo que permite que ese candidato, rechazado por la sociedad, rechazado incluso por la dirigencia de su partido, siga imponiéndose y siga siendo candidato en Santo Domingo Este, porque al final es el dinero el que está dirigiendo a fuerzas políticas como esa que representa Julio Romero, y no son ni los principios ni los valores. Entonces ese dinero que él maneja, esa capacidad que él maneja, la maneja con total impunidad, porque la Junta no se mete, no fiscaliza, no le dice dónde usted sacó su cuarto, cómo se financia, cuál es su rendición de cuentas y todo lo demás. Entonces es el mismo problema de fondo, es el financiamiento político irregular que está permitiendo que estas personas que tienen un rechazo de la sociedad sigan imponiéndose a la sociedad y tengan posibilidades de volver a ser nuestros representantes en el Congreso Nacional. Los archivos de prensa recuerdan además que el entonces diputado Julio Romero enfrentó una investigación por supuestos vínculos con personas acusadas de operar una red de microtráfico de sustancias prohibidas y lavado de activos. La Fiscalía del Distrito Nacional dio curso a un expediente que relacionaba al congresista con 2 hombres señalados como cabecilla de la distribución de drogas en barrios de la capital. En las investigaciones del Ministerio Público, el nombre de Julio Romero fue asociado a los de Manuel Emilio Mesa Beltré, alias El Gringo, Rafael Cordero Martínez, El Chino, ambos acusados de narcotráfico y lavado de activos por la Fiscalía del Distrito Nacional. Sin embargo, el dirigente PRDista salió bien librado cuando el juez Delio Germán Figueroa declaró extinta la acción pública en ese proceso. Nadie que llegue a la política por vías ilícitas, con financiamiento irregular, con vínculos con el narcotráfico y sin ningún tipo de compromiso con la misma comunidad, puede hacer desde el poder algo diferente a lo que ha venido haciendo toda su vida. El que paga para ganar, de alguna manera, lo que va es a buscar su dinero, una retribución de su dinero en el Estado, o a proteger sus negocios irregulares, sus prácticas delictivas. Entonces, eso lo debemos rechazar. Ese es el tipo de política que tiene este país, hundido en la miseria, en la desigualdad, en la violencia, en la exclusión, y debe ser una política puesta a un lado. Pero nos falta mucho para desplazar eso, porque esa política tiene el respaldo de las cúpulas partidarias de los principales partidos del sistema, por acción o de manera pasiva. Y la Junta Central Electoral sabe todo esto y tampoco toma ninguna medida en el asunto. Te voy a poner un ejemplo. La Junta Central Electoral es como un congreso en materia electoral. Tiene total facultad reglamentaria, pero hasta este momento la Junta no regula la colocación de publicidad en los medios de comunicación. Y esos son fondos multimillonarios que te generan inequidad y que además te dice quién tiene el dinero y cuánto lo gasta en comparación con los demás. La Junta no regula cuánto entra a cada campaña, cuánto gasta cada candidato, que manda la ley a que sea regulado. Hasta este momento, en enero del 2020, la Junta no ha tomado ninguna medida, ni una sola medida, para evitar que el narcotráfico, que el crimen organizado y que los recursos públicos estén dirigiendo campañas políticas, financiando campañas políticas en este momento.
Y esa es la puerta por la que entran los candidatos en conflicto con la ley, el dinero. Uno que aspira nuevamente a ser alcalde del municipio Santo Domingo Norte es Francisco Fernández. El representante del Partido Revolucionario Moderno, PRM, fue muy cuestionado durante su gestión. Los archivos de prensa recuerdan que el ex alcalde adquirió una villa en el residencial Metro Country Club valorada en más de 25 millones de pesos, que se dice no tenía forma de justificar. Asimismo, durante el ejercicio de su función pública, incumplía con la Ley 82-79 al no presentar a tiempo su declaración jurada de bienes. Además, fue acusado por una mujer identificada como Wendy Mena, quien puso una querella en contra del entonces alcalde y denunció que supuestamente éste la habría golpeado y amenazó con matarla si lo denunciaba. En el cambio de gestión, el nuevo alcalde del municipio, René Polanco, pidió a la Procuraduría investigar la supuesta venta de áreas verdes a particulares realizada por Francisco Fernández en el proceso de transición. En 2016, la Quinta Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia Santo Domingo lo obligó a pagar 500,000 pesos por haber incumplido un acuerdo electoral firmado en el año 2010 cuando aspiraba a la posición de alcalde. La sentencia número 487 del 2015 ordenó al exalcalde Francisco Fernández a pagar al dirigente político y comunitario Lincoln Paulino la referida suma de dinero en reparación de daños y perjuicios, pues Lincoln Paulino pospuso sus aspiraciones para pasar a apoyar el proyecto político de Francisco Fernández, el cual se comprometió mediante una acta notarizada a que una vez obtenido el triunfo y fuera juramentado como alcalde, designaría a Paulino por lo menos durante 6 años como director de una de las direcciones del Cabildo, pero Fernández nunca cumplió. Violencia intrafamiliar, destrucción de inmueble, falsedad en escritura y el no cumplimiento de la manutención son parte de las acusaciones por las cuales el senador Heinz Bieloff fue sometido a la justicia hace unos años por su ex esposa Rosa Abel Lora. Según informes de prensa, las presiones políticas de Bieloff, actual aspirante a senador, hicieron que su ex esposa no pudiera ejecutar la sentencia que en 2007 lo condenó al pago de 175,000 pesos de manutención por los 5 hijos que procreó con su pareja. El aspirante a senador del Partido Revolucionario Moderno, Dagoberto Rodríguez Adames, en 2006 fue hallado culpable de depredación dentro del área protegida del Parque Nacional del Lago Enriquillo. Ahora, nuevamente aspira a ocupar un cargo público. Necesitamos una sociedad, una ciudadanía, cada día que tenga más conciencia política, que cada vez que ejerzan su derecho al voto lo hagan con conciencia, y que no puede votar por alguien que usted le presume acto de corrupción, con alguien que no pueda demostrar el origen de su fortuna. Y claro está, necesitamos un ministerio público que ante cualquier demanda de la sociedad, ante cualquier denuncia, cualquier querella, actúe, pero actúe en beneficio del interés colectivo, no actúe en complicidad con la persona señalada por corrupción, que es lo que tenemos hoy. De igual manera, no hay duda que el país requiere de modificaciones en el orden normativo, jurídico, constitucional, que garanticen la mayor independencia de la justicia y de los órganos de control, por ejemplo, como la Cámara de Cuentas. No puede ser tener una Cámara de Cuentas conformada por dirigentes políticos. Eso no nos garantiza independencia. Lo mismo pasa con el Ministerio Público, igual con el Poder Judicial. Hacia allá tenemos que inclinarnos, que movernos. Yo estoy optimista, creo que vamos a avanzar en la medida que la ciudadanía se siga empoderando, y pienso que de hecho ahora en estos procesos electorales la gente va a castigar a los corruptos. Pasamos con el senador del PLD por la provincia Bauruco, Manuel Antonio Paula, quien se encuentra dentro de los legisladores que menos horas trabajan y también aspira nuevamente a ocupar un puesto legislativo. Félix María Nova Paulino, quien es senador del PLD por la provincia Monseñor Noel,
y aspira nuevamente al cargo, en 2010 fue amenazado con un sometimiento ante el Tribunal Superior Administrativo por la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, por alegadamente negarse a ofrecer informaciones sobre el uso dado al Fondo de Gestión Social, conocido como Barrilito. La entidad lo acusó junto a 24 legisladores de violar la Ley 200-04 sobre libre acceso a la información pública. Posteriormente, el senador entregó la información. El regidor Winston Milcíades Báez Durán, hasta agosto del año pasado, aparecía en el listado de funcionarios que no habían cumplido con la presentación de su declaración jurada de bienes. Este regidor aspira nuevamente al puesto por Santo Domingo Este. En 2012, el ex procurador Francisco Domínguez Brito anunció la reactivación de las investigaciones sobre los supuestos hechos de corrupción que habría cometido el senador Amable Aristi Castro. El legislador y actual presidente del Partido Liberal Reformista, quien este año aspira nuevamente a la senaduría de la provincia de La Altagracia, fue acusado de malversar cientos de millones de pesos durante su administración en la Secretaría General de la Liga Municipal Dominicana. La acusación contra Amable Aristi Castro está basada en auditorías de la Cámara de Cuentas, la cual revela que solo en 2006 se gastaron poco más de 116 millones de pesos en pagos para sus beneficios personales. Entre otras acusaciones, familiares de Aristi Castro fueron beneficiados con sendos nombramientos, que en 2006 costó al Estado dominicano casi $500,000 de pesos. A pesar de las acusaciones detalladas por la Cámara de Cuentas, el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Juan Reyes, declaró extinguida la acción penal iniciada por el Ministerio Público en contra del senador Aristi Castro, tras acoger un recurso de objeción presentado por él. En 2016, la alcaldesa de Higüey, Karina Aristi, quien también aspira nuevamente al cargo en este 2020, recibió una querella que fue depositada en la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa PEPCA por supuesta prevaricación a favor de su padre, el senador Amable Aristi Castro. Los denunciantes atribuían a la alcaldesa de hacer uso de su cargo para influir en la sala capitular y favorecer a la empresa Amable Aristi Castro S.A., propiedad de su padre y de la cual es socia. Ya en 2014, la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, había sometido ante el Tribunal Superior Administrativo una acción de amparo contra la referida alcaldesa ante su negativa de entregar informaciones solicitadas por esa entidad relativas al manejo del presupuesto de los años de 2010 al 2014. Otro que aspira a un cargo público es el ex alcalde de Santo Domingo Oeste, Francis Peña, a pesar de que una auditoría de la Cámara de Cuentas reveló irregularidades en su gestión. Una de las observaciones hechas en la auditoría a la gestión de Francis Peña, quien hoy aspira a diputado, fue que a través del ayuntamiento pagó más de 2 millones de pesos a su padre Francisco Peña, actual alcalde del municipio y también aspirante al puesto, quien en ese momento se desempeñaba como director del cuerpo de asesores. Asimismo, emitió pagos por más de 1 millón de pesos a la hermana Nilfa Maciel Peña Pérez, quien se manejaba como directora de iglesias y cultos. Los auditores concluyeron que hubo debilidades por omisión o incumplimiento de políticas y procedimientos para llevar a cabo procesos en actividades fundamentales. Candidatos que apuestan al olvido. Ese es nuestro tema de hoy. Vamos a hacer una pausa y regresamos con los aspirantes a presidente. Siga con nosotros. Ahora veamos cómo andan las denuncias en torno a los candidatos presidenciales. Iniciamos con el del partido oficialista, Gonzalo Castillo, quien según una investigación periodística reciente, en su gestión se asignó de manera irregular, sin licitación pública, unos 38 contratos de asfaltos de carreteras. Otras de las irregularidades dadas a conocer fue la contratación de 2 empresas para el asfalto de la misma cantidad de kilómetros, pero para una el costo fue de 300 millones de pesos y para la otra fue la mitad. Y yo le doy la total seguridad que todo lo que hice en mi gestión fue apegado a las leyes y siempre lo hice pensando
en los millones de dominicanos y dominicanas a quienes les mejore su vida. Es muy penoso que hoy la Suprema Corte de Justicia esté presidida por un ex miembro del Comité Central de un partido político, que por más que tenga prestigio profesional y demás, está revestido de una implicación política partidaria que no nos garantiza que va a actuar de manera independiente ante los casos de corrupciones políticas. Pasemos al expresidente Leonel Fernández, quien 5 meses después de haber entregado la presidencia, fue acusado en enero del 2013 de haberse valido de su posición para cometer actos de corrupción en beneficio propio y de su Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode. Pero el expediente fue desestimado y archivado por la Fiscalía del Distrito Nacional. En 2012, medios de comunicación dieron a conocer que 180 apartamentos en el residencial Torre El Progreso, ubicados en la zona residencial de la avenida Luperón, con fondos del Estado a un costo aproximado de 1.080 millones de pesos, fueron distribuidos entre familiares y allegados del presidente del momento, Leonel Fernández, el despacho de la primera dama, empleados de Funglode, integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional. En el caso de la Sunlan, Leonel Fernández es señalado por violar la Constitución al darle un poder a Félix Bautista para negociar un contrato grado a grado con una multinacional de la construcción por un monto que necesitaba la aprobación previa del Congreso Nacional. La dirección del Estado, los puestos públicos, son puestos de servicios. Quien quiera ir a un puesto del Estado, de dirección y de elección popular, tiene que ser una persona que esté preparada, que se haya preparado para el servicio, que tenga capacidades, que tenga algún tipo de compromiso demostrable, que tenga una historia de relación de servicio social, porque eso no se inventa, y tiene que ser una persona que pueda demostrar claramente de dónde viene su dinero, cómo está haciendo política, cómo se financia y cuáles son sus vínculos con la sociedad, porque las personas que quieren hacer política, que están haciendo política utilizando el clientelismo, dando cosas por lo regular, tienen esas cosas, las regalan, usan el clientelismo, o porque tienen dinero ilícito, o porque le han robado gran parte del dinero al pueblo dominicano en otros puestos, o están vinculados con la corrupción. Entonces, yo creo que un servidor público tiene que tener estas características, tener formación, preparación, tiene que tener una trayectoria mínima de servicio social y tiene que tener una clara transparencia de dónde se está financiando, porque al final del día el que paga manda. De dónde viene el dinero te dice claramente cómo va a ser el comportamiento de un funcionario de elección popular. Si está financiado por narcotráfico, si está financiado de manera irregular o está financiado por la corrupción, ahí hay altísimas posibilidades de que vaya al Estado a robar y a nada más. Pasemos con Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien está vinculado a WODA International Consultoría y Servicios Limitada Comandita, empresa que en el 2005 estafó al Estado Dominicano por más de $5 millones, por lo que el Estado Dominicano tuvo que realizar una demanda a dicha empresa por $55.600.000 pesos. Según informes de prensa, Domínguez Trujillo lideró la estructura y negociación del proyecto de vivienda entre el gobierno de la República Dominicana y WODA. Ramfis Domínguez Trujillo se ha referido al tema de manera simple en algunos medios de comunicación, estableciendo que solo fungió de intermediario entre WODA y el Banco Nacional de la Vivienda, actualmente Banco Nacional de las Exportaciones Bandex. Ha dicho que nunca tocó el dinero y que dichos fondos los tiene el Banco de Australia. La sociedad tiene la oportunidad para con su voto establecer las sanciones que lamentablemente el Poder Judicial no ha impuesto, que es la sanción moral, rechazarlo, que su voto no beneficie a ningún funcionario que ha sido acusado con pruebas contundentes de corrupción. Esta es la oportunidad de la ciudadanía de sancionar la corrupción con su voto y cada persona con su conciencia, de manera individual, lo puede ejercer.
La participación de candidatos en conflicto con la ley se da a pesar de que la Constitución de la República aclara en su artículo 216 que los partidos políticos deben garantizar la participación de ciudadanos en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia. Y esto, evidentemente, no se está cumpliendo. Debo destacar que son muchos candidatos y nosotros hicimos una búsqueda aleatoria y fuimos reuniendo información a medida que íbamos encontrando. Muchos salieron con un historial limpio, pero como son tantos, no pudimos hacerle una investigación a todos. De manera que si usted tiene pensado votar por un candidato de los que no hemos mencionado aquí, le aconsejamos indagar sobre este antes de emitir su voto. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por el honor de su compañía. Nos vemos el próximo domingo con más contenido en La Verdad a Fondo.